¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Como siempre, su hermano y amigo Yair Pereira. Oiga, traigo un video hoy. 2 videos. Tengo que decirlo así. El primer video es una payasada. Es una locura, es hasta penoso. Pero es necesario que ustedes lo vean para poderles explicar cómo estos movimientos trinitarios. Esto es para que ustedes vean. Y por culpa de estas cosas que hablan del evangelio. Estas son las personas que se paran en la puerta y no dejan entrar. Claro, porque el que no cree, el que no conoce el evangelio, quiere entrar, quiere que se le hable del evangelio, pero cuando ve estos disparates, estas locuras, dicen, uy, yo evangelio no quiero. Esos evangélicos son unos locos. Esos cristianos son unos locos. Por eso dicen que los cristianos se les manifiesta el diablo, se les manifiesta el demonio, les da una histeria rara, unos movimientos extraños. Pero es por esto que ustedes van a ver a continuación. Esto que ustedes van a ver no es el evangelio. Ese es el primer video que vamos a ver. Eso no es el evangelio, eso no es el Espíritu Santo. Eso es una manipulación. Eso es lo que usa el diablo, el enemigo, para que las personas cuando vean esto, personas que quieren y que tienen sed del evangelio, cuando ven esto, enseguida rechazan la verdad, no quieren, pero es por culpa de estos emisarios del demonio, porque estos sí son emisarios del demonio, que están aquí y con esto ahora de las redes, salen por todos lados, haciendo que las personas blasfemen del evangelio, no quieran el evangelio. Eso es lo que vamos a ver en el primer video, una burla al evangelio, al Espíritu Santo, creyendo que las lenguas que produce el Espíritu Santo, esto es de mentira. Hacen ver esto como de mentira, inventándose lenguas. Ya hay cursos de esto, dictan cursos de esto, de cómo hablar en lenguas. Hermanos, es de lógica. Hasta el más incauto se da cuenta de la falsedad y la mentira de esto. Que te, ta, re, ru. Estas no son las lenguas. En el segundo video, nuestro muy querido y amado hermano Eliseo Duarte, quien fue un fiel ministro del evangelio. El hombre murió en el Señor, murió en la verdad, pero nos quedaron sus enseñanzas para contrarrestar todas estas locuras. El hermano Eliseo en el segundo video nos va a dar una cátedra de lo que son las lenguas, que es el Espíritu Santo, contradiciendo todas estas locuras que ustedes van a ver en el primer video. Oiga, da risa, pero también produce cierta molestia lo que ustedes van a ver a continuación. Miremos el video. Número 1. Shendere Bekia. Esta tú la puedes usar cuando vaya entrando como el mensaje en fuego. Y puede variar. Puede ser Shendere Bekia como Shendere Bakaya. Y de esta dependen las siguientes. Número 2. Leva Shandare Bekia. Ya con esta tú puedes como poner el mensaje prendido un poquito más. Okay. Leva Shandare Bekia. Número 3. Y ya aquí tú estás ministrando. Aba Shambarabakaya. Creo que no es S, no es Sa, Shambarabakaya es CH o SH con un poquito de saliva. Aba Shambarabakaya. Número 4, esta es un poquito más barrial. Esta es Shamakita Lavasaya. Escuchen bien, Shamakita Lavasaya. No Shamakita Malinda, no. Shamakita Lavasaya. Número 5, Le Provoché. Pero tiene que ser acentuada en la E. Le Provoché. Ok, esa es un poquito más de palabras fuertes.
Y por último, y no menos importante, la número 6. Va. Pero esta hay que entonarla muy aguda, porque esto es una lengua de proceso. Sí, esto es va. Yo sé que Dios le está hablando a alguien esta noche. Va. Ahí va. Y te has sentido oprimida y débil. Pero hija mía, ahí estoy contigo. Ahí en ese quebranto tan fuerte que hoy sientes. Yo he visto tu ahí y tu dolor. ¿Y cuánto has gritado? Porque eres fuerte y eres valiente. Ya no llores y recibe. Sé que yo lloro contigo ahí donde tú estás y recojo esas lágrimas, hija mía. Recibe la paz que tú necesitas y yo estaré contigo en cada una de tus batallas. No he dejado un justo desamparado. ¿Qué tal semejante disparate? Si escucharon, ¿verdad? Es hasta vergonzoso, muy vergonzoso. A mí me da pena. Me da pena porque nosotros predicamos el evangelio, predicamos la verdad. A mí esto me da pena. Da vergüenza porque a todos nos meten en la misma colada. Eso es parecido al video que hay por ahí de un supuesto pastor, la noticia que donde intentó no abusó de una menor. Y enseguida, no, esos son pastores, todos los pastores son iguales. Yo aquí he dicho que todos no se pueden meter en la misma colada. Yo no sé ese qué pastor será, pastor de chivo, pastor de gallinas, pastor de, no sé, de cerdos. Pero eso no es un pastor de la verdad. No es un pastor del evangelio. Porque un cristiano, un pastor que apacenta la grey del Señor, no se comporta así. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es lo mismo. La gente viene y generaliza, mire, los cristianos son unos locos. Y enseguida generalizan y que todo. Por eso a mí me da pena. Todos no somos iguales. Si hay pastores, lo he repetido por aquí muchísimas veces, llamados por Dios, que tienen el llamado por Dios, y me he atrevido hasta a mencionar algunos aquí con nombre propio, que sé que fueron llamados por Dios, pero otros no. Entonces lo mismo son estos movimientos. Estos no son movimientos de Dios, estos son movimientos del diablo. ¿Para qué están? Para sacar dinero. El diablo los usa para desviar de la verdad a las personas, para que no oigan la verdad y se vayan tras la mentira. Entonces tú vas y le hablas a alguien del evangelio y dices, no, yo qué voy a querer, yo no quiero nada con esa gente loca, esa gente es loca. Pero es por esta payasada que acabamos de ver. Pero ahora les voy a mostrar la verdad. La palabra como conviene, dice la Biblia. La poderosa palabra del Señor explicada por hombres autorizados por el Espíritu Santo. Esto que ustedes van a oír a continuación, ya oyeron la locura, porque lo que acabaron de oír es la locura. Ahora vamos a oír la verdad y yo me gozo oyendo a estos hombres. Cómo predican, en el caso del hermano Eliseo, cómo predicó el evangelio. Cómo habló, cómo explicó las escrituras con tanta vehemencia, cordura, coherencia. Así me gusta a mí oír la palabra. Y aquí recuerdo a un pastor que utilizaba este estribillo, repetía mucho esto. ¡Cómo me gusta tu palabra! Y aquí lo cito, aquí repito lo mismo. ¡Cómo me gusta la palabra del Señor explicada por estos hombres! Escuche usted esta explicación del Espíritu Santo y del don de lenguas, dándole duro a la locura que acabamos de oír. Ahora, escucha la verdad. Ahora vamos a... El hermano pregunta cuál es el don de lenguas. Vamos entonces a ver esta parte.
En 1 Corintios 12, 13 y 14 están estas enseñanzas, pero usted tiene que estudiar los 3 capítulos. Lo que pasa es que muchas personas cogen un pedacito de la Biblia, 2 o 3 versículos, y hacen un sermón, hacen una montaña, y no toman en cuenta lo que dice antes ni lo que dice después. Hechos 1 Corintios 12 están los 9 dones del Espíritu. Allí se enumeran los dones y se clasifican los dones en 3 grupos. Dones de revelación para conocimiento, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Dice que allí hay ministerios. Vamos a mirarlo como dice. Busquen en su Biblia, hermanos, sean diligentes para que se les quede lo que estamos diciendo en la mente. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí están los 3 grupos. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Hay dones de revelación para conocimiento, que son los que siguen ahí: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos 3 dones están en la clasificación diversidad de ministerios. O sea que esos dones se manifiestan más en los ministros que en los creyentes. Luego el otro grupo es diversidad de dones. Dones de poder para actuar. Entonces aquí están los dones de milagros, don de fe y dones de sanidades. Una sanidad no es un milagro. Un milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. La sanidad es un derecho de los hijos de Dios. Jesús le dijo a la cananea: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La sanidad es el pan de los hijos, es un derecho suyo. Eso no es un milagro, sino es una sanidad que Dios restaura la salud de la persona. Milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Hablar en otras lenguas al haber recibido el Espíritu Santo es un milagro, porque lo que sabemos hablamos, pero lo que no sabemos no lo podemos hablar. La concepción de María fue un milagro. Es aquí que concebirás. Cuando el profeta Eliseo hizo flotar el hacha del trabajador que se le fue el hacha al río, y él la hizo flotar porque hace flotar un hierro. Y entonces el milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Entonces hay dones de sanidades, don de milagros y don de fe, que son manifestaciones extraordinarias para hacer esas obras. Los 9 dones de Corintios no son ministerios, son manifestaciones. Los ministerios son los que están en Efesios 4. Esos son oficios permanentes. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Estos 5 ministerios son el magisterio de la iglesia que el Señor designó para perfeccionar a los santos, para que cada santo pueda cumplir su ministerio en la iglesia. Estos son oficios permanentes. El ministro es un hombre don que Dios se lo ha dado a la iglesia. Por eso el ministro se debe a la iglesia y no la iglesia al ministro. Usted tiene trabajo, yo tengo trabajo, porque hay una iglesia para perfeccionar, para edificar. Y hay gente que todavía no han sido añadidos a la iglesia. Entonces nosotros nos debemos a la iglesia y no la iglesia a nosotros. Esos son oficios permanentes. Los 9 dones de 1 de Corintios son manifestaciones. O sea, cuando una persona ora por un enfermo y se sana, no es que tiene el don de sanidad, sino que él tuvo la habilidad de operar el don de sanidad. Cuando se hace un milagro es lo mismo. El don de fe es para realizar cosas extraordinarias. Hay personas que han hecho económicamente cosas extraordinarias, que han conseguido dinero para hacer la obra de Dios en una manera extraordinaria, no la forma regular que se hace siempre. Entonces, dones de revelación para conocimiento, dones de poder para actuar, que son dones de sanidades, don de milagros y don de fe, dones de expresión para hablar, y esos son los dones, el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Entonces vamos a explicar esto. Eso está explicado en el capítulo 14 de 1 de Corintios. O sea, el capítulo 12 enumera los dones, clasifica los dones. El capítulo 13 recomienda el amor como lo que debe motivar el anhelo de tener los dones y de operar los dones. O sea, que los dones no son para exhibición ni para vanagloria, sino que el amor debe ser la motivación para anhelar recibir los dones y operar los dones. Entonces, hay 3 clases de lenguas. Las de los hechos eran otros idiomas. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo hablando en otros idiomas, esos eran idiomas conocidos. Por eso en el día de Pentecostés, todos los visitantes que provenían de Europa y de África y del mismo continente asiático estaban maravillados diciendo: ¿cómo siendo estos galileos hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque ellos estaban entendiendo lo que ellos decían. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio. Los hermanos de la circuncisión que fueron con Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, dice, se espantaron, diciendo: de manera que sobre los gentiles también ha derramado Dios el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban entendiendo lo que ellos decían. Entonces el capítulo 14 comienza diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esas lenguas no son las mismas de los hechos, porque las de los hechos eran otros idiomas que la gente, los que conocía esos idiomas, entendían lo que estaban diciendo. Estas lenguas son lenguas de intercesión y de adoración.
De estas lenguas habla Pablo en Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce la voluntad de Dios y la necesidad de los santos. Estas lenguas las habla el que ha recibido el Espíritu Santo, porque son lenguas para interceder o para adorar a Dios. Entonces, cuando una persona se está hablando en lenguas, déjelo que hable en lenguas, pero eso no es para hacer ruido. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, tiene tres funciones: edificación propia, intercesión y adoración. Por eso dice la palabra de Dios, orando en el Espíritu, con toda súplica, intercediendo por los santos. Cuando usted está orando en el Espíritu y habla en lenguas, pues habla en lenguas. Pues está edificando a sí mismo o está intercediendo por una situación que usted no conoce, pero el Espíritu está usando su instrumentalidad para lograr eso, o estás adorando a Dios. Hay algunos que han cantado en lenguas. Entonces, esas son lenguas de adoración, intercesión y edificación propia. Ninguna de las dos es el don de lenguas. La primera es la señal y esta es para lo que acabo de decir: edificación propia, intercesión y adoración. Luego en el verso 22 habla del don de lenguas. El verso 22, mírenlo: el que habla en lenguas, exacto, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las primeras lenguas, ¿para quién son? ¿Para quién son las primeras lenguas? ¿Para quién? Para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Pero las otras no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque ese es el don de lenguas para traer un mensaje. El don de lenguas es exclusivamente para eso, para traer un mensaje en lengua desconocida, y que uno que tiene el don de interpretación lo explica en el lenguaje materno de la iglesia. Y esa operación de esos dos dones es lo que hace la profecía. Pero la profecía en la iglesia está enmarcada en lo que dice 1 Corintios 14, dice... No, estoy hablando de la profecía. Dice, pero el que profetiza, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía en la iglesia está enmarcada de eso. Si se refiere a otra cosa, no es de Dios. Eso de que María se case con Benito, eso no, Dios no se mete en eso. Dios dice, el que haya esposa, haya el bien, y el que haya es el que busca. ¿O no fue así contigo? Claro que así fue. Por lo menos conmigo fue así. El que haya es el que busca, y el que haya esposa, haya el bien. Pero hay movimientos religiosos que se han puesto a profetizar un poco de tonterías, que María se case con Benjamín, que se vaya para la China, que se vaya para tal parte. No, la profecía no viene para eso. La profecía tiene ese marco: edificación, exhortación, que exhortar es animar, y consolación. Entonces, por eso Pablo dice,
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con sentido que 10,000 palabras en lenguas. Porque ¿qué os aprovecharía a vosotros si yo viniera hablándoles en lenguas y no con doctrina, no con revelación, no con conocimiento? A usted no les aprovecharía en nada que yo me pusiera a hablar en lenguas aquí. Porque las lenguas tienen su función. Lo que pasa es que cuando la gente no sabe estas cosas, piensan que hablar en lenguas y hacer ruido, piensan que eso los va a calificar como los más espirituales, y lo hacen sencillamente por eso. Pero entonces ahí están las 3 clases de lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifique. El que habla en lenguas, pida en oración ser interpretada. Porque así como si el instrumento no da un sonido claro, no se sabrá lo que se toca. Si la cítara, o la guitarra, o el piano, no se sabrá lo que se toca. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres una expresión clara, ¿cómo se sabrá? Y el que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Y la trompeta es para convocar al ejército para la batalla. Entonces, ahí más adelante dice entonces que los profetas pueden profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. O sea, el que trae un mensaje en lenguas o el que lo interpreta no es el que tiene que imponerlo o aprobarlo. Los que oyen son los que van a juzgar si eso viene de Dios o no viene de Dios. Porque hay personas que presumen ser profetas y entonces piensan que lo que se les viene a la cabeza, eso es una profecía. Hay también espíritus engañadores que quieren meterse en la iglesia para trastornar la iglesia y destruir la iglesia. Y eso ha pasado en algunos lugares y en algunos tiempos, porque como la iglesia en sus comienzos es niña, nadie nació grande. En los comienzos de la iglesia en Colombia hubo fanatismo por todas partes, porque fanatismo es celo sin conocimiento. Así es. Entonces, el niño, como no tiene conocimiento, depende de los sentimientos. Pero los sentimientos no son la guía de la vida cristiana. La guía de la vida cristiana es la palabra de Dios. Entonces, pero el niño, como no tiene conocimiento, él depende de los sentimientos. No solamente el niño espiritual, sino el niño físico también. Él quiere hacer lo que él quiere. Él no le gusta lo que el papá le va a decir o la mamá, porque él no tiene conocimiento. Entonces, ninguno nació grande, todos nacimos niños, y en el desarrollo todos pasamos por la infancia, y en ese tiempo de la infancia cometimos errores, fuimos fanáticos, sencillamente porque teníamos mucho celo, pero poco o nada de conocimiento. Entonces, por eso en Corintio habían todas esas cosas. Los corintios tenían desórdenes en los cultos. Dice ahí en ese capítulo, si todos os juntáis en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran los indoctos o los incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
porque eso no le dice nada a la gente. Pero si todos profetizan, por todos es convencido, y de cierto que se postrará, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los profetas pueden profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Entonces, por eso dice Pablo también a los tesalonicenses 5:23 o 21 por ahí: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Porque un mensaje puede venir, pero como dije, puede ser un mensaje de Dios, debe estar enmarcado en lo que dice la palabra de Dios. Pero puede ser una presunción de la persona, o puede ser una persona que tiene un espíritu engañador que quiere trastornar la iglesia y destruir la iglesia. Entonces todo eso ha de hacerse, como dice ahí, dice que como en todas las iglesias hay un orden, entonces que todo se haga decentemente y con orden. Entonces ahí están las tres funciones de las lenguas, pero las segundas no las puede hablar si no ha recibido las primeras. Entonces ahí en los capítulos 12, 13, 14 está el funcionamiento de los dones. En el 12 está la enumeración y la clasificación. En el 13 el amor como que debe motivar el anhelo de los dones y el uso de los dones. Y el 14 está el funcionamiento de los dones en el culto. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? El uno tiene salmo, el otro tiene doctrina, el otro tiene lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí está el orden completico. Entonces, tenemos ahí el funcionamiento de las lenguas. Allí vieron ustedes, tremendo, ¿verdad? Qué lindo, qué linda es la palabra del Señor. Qué explicación tan profunda, tan llena de sustancia. Así se explica la Biblia, así se explica la palabra del Señor. Porque esto es serio, esto no es recocha. Esto no es ta. No, eso no es el evangelio, eso es locura, eso es hojarasca. Los grandes predicadores, los predicadores del evangelio explican la palabra como la explica el hermano Eliseo, la explicaba el hermano Eliseo, y hay otros más en nuestra iglesia que la explican sabroso. Yo cuando oigo a estos trinitarios, estos teólogos trinitarios salir con estos despelotes, yo le doy gracias a Jesucristo por haber nacido y conocido la verdad. Hablan mucho y dicen muchas locuras, pero estamos en la verdad. La verdad es Jesucristo, Dios, Señor y Salvador. Él es uno, Él no es una trinidad. Les voy a dejar un texto, porque con la explicación del hermano Eliseo fue suficiente. Yo solo voy a compartir con ustedes un texto, y es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esto fue cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto allá en Jerusalén. Miren, Hechos capítulo 2, voy a leerles del 9 en adelante, en el nombre de Jesucristo. Escogí la versión TLA. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 2, del 9 en adelante, en el nombre de Jesucristo. Miren, los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elán. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde las islas de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos hecho
o nos hemos convertido a la religión judía, lo que es un prosélito, dice la otra versión. Y aquí viene, mire lo que dice esta versión. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro y no dejaban de preguntar, ¿qué significa esto? Aleluya. ¿Por qué es el asombro? El asombro es porque ellos están oyendo a estas personas que no son de ahí, nativos, naturales de ahí, hablando la lengua de ellos. Les pongo una explicación. Yo soy colombiano. Hablo el español. Claro. Y se viene, vamos a hablarlo así, se viene un gringo para acá. Y yo como colombiano me toma el Espíritu Santo y comienzo a hablar en otras lenguas, pero la lengua que comienzo a hablar es el inglés. Gringo. El que está ahí, el que vino, el que está visitando, sabe que yo soy colombiano y que yo no sé hablar inglés, pero estoy hablando inglés, pero estoy en el idioma que estoy hablando, en el inglés, magnificando, glorificando a Dios. Él se va a sorprender, él dice, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Si este no sabe hablar sino el español, es colombiano y está hablando mi idioma, y no solo lo está hablando, sino que está glorificando a Dios. My God, va a decir el gringo. Eso es lo que el relato nos está diciendo. Estos estaban maravillados diciendo, ¿cómo es que estos galileos están hablando nuestro idioma? Porque el hablar en lenguas es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar la lengua natural tuya y la pone a hablar, la cambia. Y te pone a hablar un idioma que tú nunca estudiaste. Pero lo estás hablando por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando el Espíritu Santo te toma, voy a seguir hablando como colombiano. Si yo como colombiano el Espíritu Santo me toma y puedo hablar en inglés, en francés, en coreano, en Japón, qué sé yo, son diversidad de lenguas, dice la Biblia. Pero esto no es como dice este video loco que vimos al principio. ¿Qué lengua es esa? Por favor, usen la lógica. Ahí está hablando en lenguas, lo tomó el Espíritu. ¿Qué lengua es esa? Y entonces vienen y hablan mal del Evangelio diciendo que los cristianos son unos locos. No somos locos. Los locos son ellos. Por eso le estoy explicando la lengua que el Espíritu Santo te da. Estoy hablándote de las lenguas normales, porque hay lenguas angelicales. Que la Biblia también las explica cuáles son las lenguas angelicales. Les pongo así rapidito para terminar ya, porque creo que quedó claro todo. Las lenguas angelicales, el mismo escritor sagrado dice que son gemidos indecibles que en determinado momento el Espíritu Santo a través de ti lanza una frase, un clamor, un súplico. La Biblia dice que es indecible, o sea, no se puede explicar. Eso es entre Dios. Eso va directo a Dios. Para ser más claro, más preciso, eso va directo a Dios. Nadie las puede entender, por eso se llaman angelicales. Nadie, solo el Espíritu con Dios. Por eso dice, son gemidos indecibles. Jamás nadie podrá interpretar una lengua angelical. Pero estas lenguas, acá sí, porque te repito, el Espíritu Santo te toma y tú puedes hablar en inglés, en francés, y si hay un francés te va a oír que tú estás hablando en francés. Pero las lenguas angelicales no, ni el diablo. Si es así, ni el diablo las entiende. Son lenguas que, te repito, la Biblia especifica que es con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir gemidos indecibles? Que no se pueden explicar. No hay una explicación para las lenguas angelicales. Solo las entiende Dios. Las otras, sí. Que esas otras fueron las que vinieron el día de Pentecostés. ¿Cómo sabemos? Ya leímos el pasaje. Los que estaban ahí, que vinieron de visita, de turistas, comenzaron a oír a los nativos, a los naturales, hablar la lengua de ellos, de los que venían de visita, y decían, pero si estos no han estudiado estas lenguas, perdón, ¿cómo las saben? Entonces,
¿Por qué hago esta explicación, esta aclaración? Porque esto no es te. Rakashiva. Ta. Cabarasai. No, es que son lenguas de verdad. No manipulación, esto no se aprende en una escuela, esto el Espíritu Santo te toma. Por eso el hablar en lenguas es un milagro. Espero que te haya servido esta explicación. Y tú que quieres recibir a Jesucristo y quieres el Evangelio, yo te invito a que analices estos movimientos. Porque me imagino que tú quieres la verdad. Bueno, esto no es la verdad. Esto que vimos en el primer video. Y así te vas a encontrar esos movimientos por las esquinas. Manipulando, mintiendo. Así no es el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.